Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Camilo Espino Cruz, esta es mi seña, y junto a Evan Disney estaremos entrevistando a Carlos Cortés. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Camila, muchas gracias por la invitación. Es todo un placer tenerte aquí el día de hoy. Bueno, previamente haremos una presentación sobre ti. Carlos Cortés es abogado y periodista colombiano. Asimismo, ha trabajado como periodista online y bloguero. Su interés se orienta más hacia las políticas de Internet, tecnología, libertad de expresión y periodismo. Bueno, en nuestra meta por la inclusión, hoy te estaremos enseñando en lengua de señas colombianas a deletrear tu nombre y de esto se encargará mi compañera Evan. Perfecto, vamos a empezar. Carlos, ¿la C es así? Con cualquier mano. Sí. ¿Con la que más te sientas cómodo? ¿La C, la A, la R, la L, O y S? Hacer la forma de la S. Perfecto. Espérate. C, Sí, C, A, ¿cómo es? A, sí, R, no, R ya se me olvidó. R, L, L, O. O, Bien, súper. S. Correcto. Chévere, Ahora gracias. sí empecemos. Entonces, la primera pregunta es a nivel personal y es, cuando estabas pequeño, ¿soñabas con ser abogado y periodista o tus intereses eran diferentes? Uy, esa pregunta es dura. Cuando yo estaba, a ver, yo crecí en una casa de abogado. Mi papá empezó a estudiar derecho cuando yo ya tenía como unos 6 7 años. Empezó a estudiar derecho de noche, como un sueño que él tenía y que nunca había podido cumplir, paralelamente con su trabajo, con sus hijos, con todo lo demás. Entonces nosotros crecimos mucho con esa influencia del derecho. Yo tengo dos hermanas y esa era siempre como una carrera que estaba en el horizonte, pues de mi familia, mía, y también como una aspiración de mi papá, de que a él le parecía que el derecho era una carrera que podía servir para poder encontrar vías en el litigio, en el derecho laboral, y que podía uno darle cierto nivel de independencia. Fue algo que siempre existió. Yo le ayudaba mucho a mi papá y era a veces muy aburrido los fines de semana. Por la mañana le ayudaba a transcribir memoriales, le ayudaba a revisar expedientes, y pues a cambio de eso me subía un poco la mesada o me dejaba salir hasta más tarde. Entonces siempre tuve como un vínculo con el derecho cercano, pues una familiaridad, y pues también una influencia grande de mi papá. El periodismo vino por un interés propio, pero también por una influencia grande en mi casa, de nuevo por mi papá, también por mi mamá, algunas personas de mi familia, de hablar mucho de temas de política. Yo también crecí en la época pues más violenta de Bogotá, de las bombas, de los magnicidios. Yo tengo muy presente cuando mataron a Luis Carlos Galán, cuando pusieron la bomba del DAS, cuando se tomaron el Palacio de Justicia, momentos en los que a uno lo devolvían a la casa del colegio, en el que pasaban cosas terribles, y eso era como algo que estaba en el relato como familiar y social de mi vida, pues entre niño y adolescente, porque no sé, cuando mataron a Galán yo tenía 6 años, cuando fue la toma del Palacio de Justicia tenía 5 o 6 años, cuando mataron a Galán tenía 8, y eso siempre como que estuvo presente en mi cabeza. Iba mucho al centro a acompañar a mi papá, a veces a la oficina o a los juzgados, cosas por el estilo. Ahora, el periodismo lo tuve muy presente en el colegio. En el colegio teníamos un pasquín que se llamaba El Rojo, que era básicamente un periodiquito donde contábamos cualquier cosa, donde contábamos chismes, donde hacíamos caricatura, donde nos burlábamos, y eso estuvo como muy presente. Cuando llegó el momento de tomar la decisión de si iba a estudiar derecho o qué iba a estudiar, pues creo que ahí también la influencia de mi papá fue bastante fuerte. Y yo terminé diciendo, bueno, voy a estudiar derecho, y me gustó mucho la carrera. Inicialmente alcancé a pensar que iba a terminar dedicado a eso,
pero también dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes teníamos un periódico parecido al que habíamos hecho en el colegio, que se llamaba Dolus Bonus, donde básicamente era lo mismo, hablábamos de cosas de, pues, un poco más serias que pasaban en la facultad, de críticas a la universidad, y hacíamos un poco de caricatura. Entonces, digamos que siempre tuve esta disyuntiva, estas dos vías de si quería hacer derecho, si quería hacer periodismo, y yo creo que hasta el día de hoy todavía la tengo un poco ahí, o sea, no es algo que he abandonado del todo, aunque pues obviamente tengo más claro cuál es el enfoque que tengo de una disciplina y de otra. Bueno, y mi pregunta es, ¿con cuál consideras que te identificas más o crees que ambas son como un complemento para el rumbo que le has dado a tu vida? Pues yo estoy agradecido de haber estudiado derecho y no de haber estudiado, por ejemplo, periodismo o ciencia política para mi formación. Creo que una discusión aparte es el periodismo como pregrado, que es una cosa que seguramente ustedes siempre tienen muy presente, con cierto nivel de pesimismo, con cierto nivel de preocupación, pero pues es una conversación que siempre está ahí. Yo siento que el derecho fue un complemento grande para la manera como yo empecé a entender el oficio periodístico, y también cuando lo enseñé, fui profesor de la Universidad del Rosario algunos años. Creo que hay una estructura en el derecho constitucional que le da un sustento interesante a estándares como la imparcialidad, la veracidad, y que te hace entender el oficio. Ahora, si yo dijera cuál tiene una influencia mayor hoy en día en mí, no diría tanto que es ni el derecho ni el periodismo, sino es más el hilo que conduce y el hilo que conecta ambas cosas, de estar tratando de trabajar en temas de interés público. No diría pues que solamente estoy pendiente del interés general, o que solamente me importan las cosas que solo le sirven a todo el mundo, ¿no? Pues uno tiene sus propias expectativas y ambiciones, pero siempre he querido tener presente cosas o que tengan relevancia en el debate, o que se refieran a discusiones que a la gente le importan, o que a mí personalmente me parezca que me mueven una aguja, me indignan, me parecen importantes, y pienso que ahí las dos disciplinas han influido mucho. Ahora, hay cosas que yo ya tengo más claras que otras. Por ejemplo, yo hice reportería, yo trabajé como periodista, no mucho tiempo, pero lo hice, y creo que es una vocación que respeto muchísimo, pero a la que yo no me dedicaría como ya lo hice. No me siento que yo sea un periodista con un énfasis informativo tan grande, porque tengo como una necesidad interior de expresar mi propia voz. Y eso para un periodista siempre es un reto difícil. Estás haciendo información, estás haciendo opinión, vas a cubrir algo o vas a hablarle a la gente de lo que tú piensas de las cosas. Entonces, ahí fue donde me di cuenta que tal vez esa parte del periodismo más de reportería, de noticia, de cubrimiento, me gustó, fue una escuela grande, pero no es donde en este momento me siento más cómodo, así como tampoco me siento tan cómodo en el derecho de litigio, o de los códigos, o de los contratos. No es realmente un lugar en el que yo ya esté, a pesar de que lo hice durante un tiempo. Hace un ratico me mencionabas que fuiste maestro en la Universidad del Rosario, ¿verdad? ¿Consideras que en ese lapso de tiempo que dictaste clase, marcaste la vida de tus estudiantes? Pues esa sería una aspiración muy ambiciosa. Tengo mucho respeto por la labor de los profesores, y de hecho por esa misma razón dejé de hacerlo. Hace como un año y medio antes de la pandemia dicté una clase también en la Universidad de los Andes, y al final decidí que para dedicarse a eso había que tener un enfoque mucho más exhaustivo, una dedicación distinta, y no simplemente tú pensar que porque sabes cosas te vas a parar y le vas a decir a la gente cosas y eso ya es suficiente. Me he encontrado con algunos de mis exalumnos en la vida, en el Rosario, y algunos de ellos a veces en Twitter lo mencionan, o me los encuentro en alguna parte y me dicen que recuerdan algunas de esas cosas que yo les explicaba en términos, pues era una clase además un poco pesada porque era regulación y derecho de medios. Y haber podido sembrar la semilla en algunos de ellos de qué significaba la veracidad, de qué significaba la imparcialidad, de por qué las fuentes son importantes. Si eso les dio algo para el oficio, me parece suficientemente satisfactorio, pero pues yo pienso que, si soy honesto, no creo que le haya marcado la vida a mis estudiantes como probablemente tienen profesores
que fueron fundamentales en su formación. No creo que llego hasta allá de imaginarme ese rol, pero bueno, si alguno se acuerda, me parece suficientemente satisfactorio. Comprendo. Y ya que estamos hablando, o bueno, hace un rato mencionábamos el hecho de la vocación, porque es primordial como jóvenes estudiar lo que realmente nos gusta. ¿Esto es reflejado en el futuro? Es que el problema, yo creo que el problema con la educación superior en general, con las grandes preguntas alrededor de la formación, es lo difícil que es tanto para los jóvenes como para las mismas universidades, como el mismo sistema, de poder transmitirle a la gente una formación, un conocimiento un poquito más multidisciplinario, más horizontal, que se pueda conectar con diferentes cosas y que por esa vía uno pueda encontrar cosas que lo llamen, que le llamen la atención y que lo conecten a uno con lo que en últimas quiere hacer. Y esto lo viví tanto en el derecho como en el periodismo. En el derecho, en la Universidad de los Andes, tenía un enfoque que no era, digamos, lo más riguroso para la formación tradicional de un abogado. Por ejemplo, nosotros veíamos un semestre de Derecho Romano y en el externado veían 2 años. Nosotros no éramos procesalistas, porque en últimas creo que la universidad entendía que no podían formar abogados de esa manera porque mucha gente iba a optar por no estudiar Derecho. Y yo me sentía un poco en esa línea. Entonces, al haber estudiado así, me pude dar cuenta de que de pronto mi perfil no era el ideal para una firma de abogados, o que si me iba a volver un litigante iba a tener que hacer una maestría en ese tema, pero que los conocimientos que tenían me permitían abordar la gestión de un proyecto, el pensamiento crítico sobre temas de derechos humanos, el sector de la sociedad civil, y eso creo que es lo más importante. Cuando yo pienso mucho en el periodismo y la vocación, lo que me parece más difícil es cómo poder transmitirle a los estudiantes no tanto una habilidad o una tecnología, porque en últimas eso se puede aprender, puedes aprender de redes, puedes aprender de bases de datos, puedes aprender de acceso a documentos públicos, sino cómo logras transmitirle una llama interior, un deseo de encontrar, un deseo de hacer cosas, una obsesión de trabajar en algunas de las ideas que tienen. Y cuando yo he trabajado con periodistas en los distintos proyectos que he hecho, siempre estoy buscando básicamente eso, una persona que tenga ese deseo de buscar, de encontrar más, tiene ese elemento de vocación y es por la razón por la que yo en últimas decidí no ser un reportero mucho tiempo, y es que a ti te tiene que gustar mucho. Si no te gusta, se va a volver algo tedioso y te va a pesar. Y en esa medida creo que la vocación, existen muchas carreras y muchas disciplinas, pero pienso que el periodismo, cuando uno le dicen que el periodismo es una vocación, uno lo toma como una frase de cajón, pero tiene mucho de cierto y tiene mucho de fondo. Qué interesante lo que acabas de mencionar, ¿sabes? Pues porque como lo mencionaba hace un rato, yo estudio comunicación social y periodismo y es muy cierto que cuando uno empieza a involucrarse en todo esto, uno es consciente de que tiene que actuar de alguna u otra forma con amor, pero también con la razón, pero es importante sentirlo. Y ahora de esto surge la pregunta de cuando empiezas a trabajar en grupo o a construir un proyecto en equipo, ¿te parece primordial que las personas con las que trabajes amen lo que están haciendo? Pues yo pienso que hay también una serie de como expectativas o exigencias que le hacen a la gente joven que también le ponen un peso innecesario, y es como tú estar enamorada de lo que haces, tú sentir que eso es lo único que quieres hacer, básicamente levantarte y decir esto es lo mío. No, yo pienso que no. Yo llevo un tiempo largo en mi vida profesional entendiendo cosas que me gustan, cosas que no, sabiendo que hay cosas que tengo que hacer que de pronto no es lo que más me interesa, pero no diría que encontré una obsesión o un amor temprano para decir esto es lo que yo quiero hacer. Creo que lo que real, y creo que al final es más sencillo, es simplemente encontrar un hábito, encontrar una pregunta constante y encontrar un camino. Y ahí se van formando las cosas. Entonces, pues seguramente hablaremos de eso más adelante, pero la mesa de centro fue un proceso muy largo de exploración de ideas que yo no sabía dónde iban a llegar, pero sabía que no iba
a dejar de hacerme ciertas preguntas y pienso que uno de pronto no va a encontrar inmediatamente lo que quiere y ahí hay una dificultad de las personas para entender que esas cosas son buenas. Como dice Stanislao Zuleta, hay que elogiar un poco esa dificultad, entender que hay cosas que son difíciles y que toman tiempo. Entonces yo te diría que la pregunta o sea, hay gente que encuentra su pasión muy rápido, hay gente que encuentra que lo que quiere hacer es jardinería, que quiere construir, que quiere pintar o que quiere ser periodista. Pero para mí sobre todo se trata de no perder la curiosidad y no perder el empuje, porque pienso que si uno pierde eso y empieza a pensar que esto es un trámite, va a ser muy difícil que encuentre un proyecto en el que se sienta contento. Partiendo de lo que mencionas, ¿qué tan necesario es soñar? ¿Qué tan necesario es soñar? Pues mira, pienso que hay un elemento de los proyectos que son sin duda sueños, que son sin duda expectativas, pero también creo que hay elementos de los sueños que son fantasías, que son cosas que tú tienes en tu cabeza que te ponen a ti en un lugar en el que probablemente nunca vas a estar, pero lo que tienes que resolver esa fantasía, por ejemplo, la fama, o si vas a hacer un programa, decir es que esto va a ser, no sé, la tele, o esto va a ser Jaime Garzón, o esto va a ser Séptimo Día, yo no sé, una cosa donde no esté en un formato que diga yo quisiera llegar allá. Pienso que hay un nivel de sueño en el que, en el que vas a poder encontrar como una batería, como una carga fundamental que por las mañanas dice, esto es algo que va en una dirección o que apunta a algo que yo quisiera hacer, pero en mi caso fue más que un sueño, fue como una pregunta, fue como tratar de decir, a ver, a mí me gusta esto, tengo capacidad de explorarlo, lo puedo explorar, soy capaz de intentar hacerlo, entonces vamos a hacerlo. Y yo pienso que si en este momento se acabara, pues la mesa de centro está un poco en la nevera, si se acabara Zona Franca, si se acabara todo lo que yo tuve en mi carrera periodística, yo cerraría tranquilo el chuzo, porque diría, en el tiempo en el que estuve intentando, en el tiempo en que estuve persiguiendo algo, siempre había como una pregunta que me animaba a decir, esto podemos intentarlo, esto lo puedo arriesgar. Entonces pienso que al final sí tiene un elemento de sueño, pero nunca lo hice pensando como, allá está el lugar, allá está el sitio en el que yo voy a desembocar, porque pienso que es difícil imaginar el presente cuando estás pensando que hay como un punto de llegada, que hay un lugar en el que ya llegaste y ahí ya se cumplió todo. Eso me parece que es difícil. Bueno, ya que estás mencionando algunos de tus proyectos, nos gustaría preguntarte qué proyectos has aplazado por temor al fracaso o cuáles han surgido sin importar el miedo que has sentido. Pues mira, la verdad es que la disyuntiva, yo creo que esto no lo he dicho en las charlas que he tenido, la disyuntiva que yo siempre tuve profesionalmente fue entre el derecho y el periodismo. El derecho entendido como un camino que me ofrecía más seguridad, que me ofrecía más garantías y que me ofrecía más estabilidad económica. Y el periodismo, pues, como lo que es, un camino totalmente incierto. Y esa fue una duda que tuve siempre hasta cuando un poco entendí qué cosas yo no iba a hacer y qué cosas tenía que soltar para poder perseguir otras que sí quería hacer. Entonces, yo en algún momento entendí que yo no iba a ser un abogado de firma, que yo no iba a ser un contratista, que yo no iba a ser un experto en derecho comercial, como que cuando logré entender eso, que era como una imagen seria, estable sobre mí mismo, como que pude entender que había otras cosas. El derecho se abrió rápidamente en la maestría que yo hice y la regulación y pues una cantidad de cosas que hice cuando trabajé antes de estudiar en políticas públicas sobre Internet, regulación de redes sociales, filosofía de Internet, filosofía de la tecnología, política pública de libertad de expresión y ahí empecé a ver como que esto era realmente un camino que iba a tener la característica
que yo le pudiera dar. Ahora, para centrarlo en la pregunta que tú haces, el proyecto más difícil para mí o la idea más compleja de dar a luz fue efectivamente la mesa de centro. Y en la mesa de centro yo nunca tuve, digamos, miedo a fracasar porque yo no sabía realmente qué consistía la idea. O sea, yo sabía que había un proyecto que era poder hacer algo de sátira o crítica o alguna cosa por ahí que se conectaba con ideas que yo tenía desde el colegio, con chistes que yo tenía con amigos de la universidad. Entonces el problema no era tanto fracasar, sino era cómo abrir el espacio para trabajarlo, cómo poder despejar de la cabeza tantas telarañas que uno tiene de si me van a juzgar, de si les va a gustar, de qué voy a vivir. Y ahí sí hubo decisiones complicadas. O sea, yo para volver al periodismo y empezar el proyecto de la Mesa de Centro en 2017, renuncié a un trabajo, pues por el cual competí codo a codo en un proceso de selección durante 6 meses con 200 personas y que si yo hubiera seguido ahí, pues tendría muchas de mis incógnitas económicas no resueltas, pero muy seguras en este momento de mi vida, porque era un trabajo en una empresa de internet donde te pagaban bien, donde te pagaban a veces con acciones, donde viajabas, donde tenías un nombre, donde eras una persona, pues que en ese momento era, uy, no, esta persona trabaja en Twitter. Esa pregunta de poder decir, renuncio a esto para irme detrás de esto, fue como el único punto en el que dije, si no resuelvo esto, no voy a poder probar si hay algo más para hacer, si hay un proyecto para perseguir. Ese fue un momento, digamos, difícil de mi carrera. ¿Cómo surge cada uno de tus proyectos? ¿Eso de que te lo has proyectado durante hace mucho tiempo o de que te despiertas, surge la idea y dices, ok, lo voy a hacer? Pues mira, cuando creo que como que el hilo conductor de varias de las cosas que han pasado y pues los proyectos, digamos, más importantes que yo he hecho en mi vida profesional reciente, pues son Linterna Verde y la Mesa de Centro, eh, surgieron una necesidad de independencia y espacio. Yo sí quería poder tener el espacio y el tiempo y la manera de desarrollar algunas ideas y yo sabía que si yo estaba en un empleo marcando tarjeta iba a ser muy complicado poder hacerlo, eh, y que si no lograba encontrar un espacio para que esas ideas surgieran, pues no las iba a poder poner en práctica. Y pues esto tiene varios elementos de riesgo, pero el elemento fundamental que fue el que desembocó en la mesa de centro, venía de una idea que yo tenía, como te decía, desde el colegio, desde la universidad, de sátira política, que era una cosa que yo tenía en mi cabeza como, no sé, cosas que uno puede hacer con los amigos, que es imitar a un político o echar un chiste o que tú sabes que alguien te puede decir, oiga, esto está muy bueno, esto puede funcionar, pero pues saca eso de la sala de la casa, saca eso de la fiesta donde dijiste algo, saca eso del periódico del colegio. Entonces, cuando yo trabajé como periodista de la redacción de La Silla Vacía, eh, una de las cosas que a mí me obsesionaba era como contar historias que no estaban relacionadas tanto con las historias periodísticas, sino lo que pasaba un poco debajo. Entonces, en algún momento nos inventamos un blog que se llamaba La Cocina de la Silla, donde yo estaba todavía en la redacción, donde contábamos historias. Por ejemplo, nosotros podíamos durar 4 horas esperando una rueda de prensa en la Corte Constitucional. Entonces yo contaba un poco qué hacían los periodistas esperando ahí, me burlaba un poco de la gente que llegaba, me daba un poquito de risa la parafernalia de los políticos y ahí había un hilo conductor como una idea que yo venía masticando. Cuando yo renuncio a la redacción, yo durante un tiempo tengo un blog de sátira, uno se llamaba Subversión de los Hechos, otro se llamaba Los Dijes, donde esas ideas empiezan como a ensayarse y hay una cosa que a la gente le cuesta entender y pues uno con el tiempo siente que ciertas frases que son clichés realmente te dicen muchas verdades y es que la mayor parte de las cosas que pasan por trabajo, por hábito, por constancia, no pasan por nada más. Si hay un elemento de talento, si hay un elemento de que tú sientes que tienes una facilidad para hacer ciertas cosas, pero todo ha sido práctica, todo ha sido subirse en una bicicleta como esta y seguir y seguir y seguir hasta a ver hasta dónde puede llegar uno. Cuando Juanita León me hace la propuesta de hacer la mesa de centro, ella no me dijo, hagamos esto o te voy a contratar para esto.
Ella lo que me dijo fue, yo tengo un presupuesto, quiero hacer algo en video y yo creo que tú lo puedes hacer. Eso fue todo lo que pasó. Y lo que venía de ahí hasta el punto final, o hasta el último capítulo que hicimos, que fue en diciembre del año pasado, fue un proceso de cómo haces tú que esa idea empiece a desarrollarse, cómo haces tú para que esa idea surja. Y la única cosa que yo puedo decir es necesitas tiempo y espacio, porque si no, no va a salir. Entonces, por ejemplo, me tenía que quitar de la cabeza una culpa que tenemos mucho quienes trabajamos en los esquemas laborales tradicionales, de que yo tenía que estar sentado 8 horas al día en el computador trabajando en la idea, porque la idea no iba a funcionar de esa manera. Tenía que abrir un frente distinto, entonces me puse a hacer, por ejemplo, clases de impro. Yo hice 2 años de talleres de improvisación teatral, entrené con algunos grupos, hice unas presentaciones malísimas, pero era la manera en que las cosas se estaban moviendo. Y cuando ya a la mesa llegó un amigo al que leo mucho, me dijo siempre, el piloto va a ser siempre tu peor capítulo, pero siempre va a ser el más importante, porque el piloto es el comienzo. Y en esa medida, lo que diría para cerrar el punto es cómo logras meter cómo logras meter una idea, cómo logras meter una aspiración, cómo logras meter una expectativa o un sueño, si lo quieres poner, dentro de algún tipo de camino. ¿Cómo lo pones en un camino? ¿Cómo dices, bueno, yo a esto le voy a dar tanto tiempo y vamos a ver qué va a pasar en ese tiempo? Y pues afortunadamente, digamos, fue cerrando, pero pues con mucho, mucho sufrimiento, pero pues fue cerrando. Eso quiere decir que te gozaste el proceso, así haya sido complejo. No, por supuesto, pues hay muchos detalles, pero la mesa de centro fue un proceso de exploración y de búsqueda de voz muy fuerte y fue sucesivamente, cada vez que sacábamos un video, un pequeño parto, un pequeño proceso de dar a luz una idea, de poderla amarrar, de poderle dar una manera de presentarla y de empezar a experimentar. Por ejemplo, los personajes fue algo que jamás teníamos pensado cuando empezó el proyecto, pero empezó a haber un lugar donde eso podía funcionar y sobre todo había espacio para experimentar. Tiempo y espacio, intentémoslo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que a la gente no le guste, que la gente te diga que estás haciendo el ridículo, que la gente te critique en redes sociales. Yo tenía dentro de mi grupo de amigos cercanos y de gente que estaba como unas alarmas bueno, seamos honestos. No es como, no, yo quiero ser poeta y voy a empezar a escribir poemas. No, seamos honestos de si esto realmente funciona, de si esto realmente está bien. Y yo me moví con mucho cuidado, incluso con mucha más precaución de la que hubiera podido. Pero claro, lo he disfrutado y sobre todo, pues le perdí el miedo. Yo en este momento no le tengo miedo a eso. Tengo un poco claro cosas que no haría, pero no tengo miedo de probar otras en las que yo digo, pues bueno, miremos a ver. Sobre todo porque yo veo mi carrera en el periodismo o en lo que quiera que sea que se llame esto. Yo no la veo como algo que yo voy a estar haciendo siempre, a menos que tenga una razón para hacerlo. Es decir, yo no voy a estar haciendo esto. Afortunadamente creo que en esta coyuntura de mi vida tengo la posibilidad de decir, finalmente esto no va más y me voy a ir a trabajar con otros proyectos con los que voy a poder vivir, porque yo vivo de mi sueldo. Eh, pero el periodismo ya me llegó a un lugar. Por ejemplo, yo no voy a terminar trabajando en medio de comunicación donde me pongan a transcribir comunicados, donde yo le tenga que hacer propaganda al gobierno. Eso no es un lugar en el que yo voy a estar. Y tengo muy claros mis nos. Y eso te hace fácil como saber que la aventura un poco tiene algunas líneas rojas para ti que ya sabes que no te vas a pasar. ¿Y cómo lograste trazar esas líneas rojas? Porque siento que hay un punto en el que como que uno no sabe crear ciertos límites y acepta, pero ¿formó parte de tu proceso el decir no o desde el inicio lo tenías claro? Pues es un ejercicio difícil, Camila, porque el problema de uno estar explorando los propios límites de uno es que tú estás tratando de balancear la necesidad de ser honesto contigo mismo con
el esfuerzo de no sabotearte, no ser injusto, de no castigarte, no volverte como tu peor enemigo. Y también el diálogo que debes tener con tu propia vanidad o con tus propias obsesiones, como hasta dónde ciertas cosas sí las vas a percibir y hasta cuándo no. Y esto me pasó a mí en la mesa. Yo arriesgué un tiempo largo en que financieramente no tenía sentido para mí, eh, con una idea de hasta dónde podía llegar. Yo sabía que eso podía tener un límite. Ahora, ¿cómo puedo identificar las líneas rojas? Creo que hace parte, y es una pregunta pues terapéutica de psiquiatra, y es, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esta revista? Porque hay cosas que obviamente es muy difícil pedirle a uno que resuelva en un momento de la vida. O sea, ¿por qué estás estudiando lo que estás estudiando? No sé, pero voy a estudiar. O sea, tú me puedes preguntar a mí, por ejemplo, eh, ¿por qué estás haciendo en este momento Zona Franca? Porque me lo reprocha mucha gente que estaba antes con la mesa de centro. ¿Por qué estás ahora haciendo Zona Franca? Yo tengo claro que lo estoy haciendo porque quiero explorar algunas posibilidades del formato. Quiero mirar unas habilidades y hay cosas que no me gustan de eso, como había cosas que no me gustaban de la mesa, pero tengo clara la razón por la que lo estoy haciendo. Y en el caso de una persona que está haciendo periodismo, si tiene claro cuál es como el fuego interior que lo está animando, puede más o menos identificar cosas que no hacen parte de ese fuego interior. Es decir, yo no tengo ningún interés en hacer propaganda, no me interesa, es que no me interesa, no. Probablemente hay gente que la vida lo obligue a asumir en algún momento una posición de defender a un gobierno, es respetable, o probablemente tienen una expectativa de poder que los lleva a eso. No me interesa, no me parece parte de lo que quiero hacer. Y eso es una línea roja. Ahora, yo tampoco estoy interesado en hacer el periodismo de inmolarme, decir es que yo les voy a decir la verdad, es que yo les voy a decir todo lo que está pasando, porque pues yo tampoco soy esa persona. No tengo el cuero para, no sé, gente que admiro mucho, por ejemplo, Julián Martínez, que da unas peleas tremendas con el uribismo, con el DASA, con unos videos brutales. Yo cuando hablo con él a veces le preguntaba, y después tuvimos una pelea el año pasado incluso, pero respeto mucho su trabajo, le decía, ¿no te da miedo? Eh, Hay ciertas cosas que a mí sí me dan miedo. Yo hay ciertas cosas que diría, no sé si me iría hasta allá sabiendo que eso puede ponerme en riesgo de una manera radical. Entonces creo que las líneas rojas se relacionan sobre todo como con qué quiere hacer uno. Y a veces uno atraviesa eso y se mete en un destapado sin saber muy bien para dónde va, sabiendo que de pronto hay unos riesgos ahí, pero confiando. Y creo que hay un elemento grande de eso y es que uno puede decir, bueno, yo sé cuándo, yo confío en que en algún momento yo me voy a dar cuenta de que esto no es por ahí. Eh, Vamos a ver, no sé, vamos a ver. Maravilloso. Y bueno, necesitamos un par de tips. Cuéntanos qué se necesita para crear un blog y alcanzar un público en específico. ¿Cómo lo has manejado tú? Pues mira, yo no soy un experto y más que experto, yo nunca volví la mesa de centro un producto viral. Yo creo que si ustedes revisan, por ejemplo, yo no tengo mi Instagram abierto, yo no hablo de mi vida personal en redes sociales, yo no hice cosas que se necesitan hacer, y es una de las cosas que me tenía un poquito cansado de la mesa, y era que para poder crecer teníamos que hacer una estrategia de redes mucho más agresiva. Teníamos que producir contenido, teníamos que estar haciendo video, teníamos que hacer cosas cortas. Cuando empezamos la mesa, recuerdo, por ejemplo, que me decían, no, un video de más de 3 minutos está muerto. No, más de 3 minutos no. Entonces yo lo que le decía a un amigo que me estaba ayudando a concebir la idea en ese momento era como, si no es lo que yo quiero hacer, no lo voy a hacer. O sea, yo no voy a hacer prima para sacar un video de 2 minutos corriendo. Em, entonces, ¿qué creo yo que se necesita para crear algún tipo de producto que funcione? Lo primero es que yo pienso que hay realmente que tener claro o uno tiene que preguntarse si hay una voz detrás, o sea, si hay o una persona o un grupo de personas o una comunidad, si hay alguien que represente una voz, o sea, que tú vas a poder ver eso, sea en el formato que sea, y te va a decir algo, te va a decir algo, porque tú te encuentras con
miles y miles de iniciativas que son paisaje porque tú no identificas una voz ahí, no sabes quién está hablando, cómo está hablando, qué es lo que te quiere decir. Entonces, y esa es una pregunta difícil porque tú puedes llegar a la conclusión de que tú quieres hacer un blog, pero no tienes nada para decir, o lo que tienes para decir es definitivamente normal o que no va a ser distinto o que no vas a poder expresarte de una manera original a través de eso. Y eso tiene que ver con el segundo punto. Entonces, el primero, yo pienso que hay que tratar de preguntarse si hay, porque, a ver, si vas a armar un medio de comunicación, un periódico es distinto, pero si vas a armar un proyecto que gira alrededor de una persona, que gira alrededor de un grupo, creo que sea una pregunta de cuál es nuestra voz, cuál es la identidad, cómo queremos posicionarnos, qué es lo que la gente va a ver acá. Y yo tenía claro, por ejemplo, en el de la mesa de centro, que necesitábamos hablar de política para un público tan nerd como el que tenía la silla vacía. Vamos a hablarles de otra manera, vamos a decirles cosas distintas. Lo segundo es la experiencia y las buenas prácticas de otras personas son fundamentales, como yo he visto horas de late night, de shows de comedia, he visto muchos videos de YouTube, estudié un poco de eso, hice un poquito de impro teatral para tratar de seguir cosas de gente que ya han hecho y han tenido un recorrido importante. Pero creo que hay un riesgo grande de que en ese camino de aprender de los demás empieces a repetir, empiezas a hacer lo mismo. Y uno piensa que ya todo está hecho, pero no. Podemos mencionar ejemplos varios de cosas que surgen donde uno dice, no, pero es que esto es distinto por esta razón. Entonces, ahí hay un riesgo de parecerse demasiado y no terminar copiando una idea o una expectativa de alguien. Y el tercer punto que yo pondría así sobre la mesa es, y en esto, por ejemplo, la teoría del teatro y de la improvisación es muy bonita, cómo logras jugar un poco con tus ideas, cómo logras experimentar, cómo logras innovar y cómo te das el espacio para hacer las cosas distinto. Y eso son horas de trabajo, estar sentado frente al computador, pero también es simplemente pararse, salir a caminar, pensar, hablar con otras personas. Ese proceso de experimentación y de creación, yo creo que es lo que está más atrapado por los sistemas más tradicionales de gestión de los proyectos, porque la gente no está acostumbrada a eso, ni tampoco les dan espacio y se torna ineficiente y se critica. Entonces pienso que si ustedes tienen una idea inicial de un blog, tienen que identificar esa voz, buscar no parecerse a otra persona o tener las alarmas prendidas cuando estén copiándose de algo y buscar que el proyecto tenga un espacio para respirar, tenga un espacio para pensarse, para crear, para jugar, porque de lo contrario no van a encontrar dentro de ese mismo lugar como alternativas de avance, de ensayo, de error, para poder ver qué es lo que funciona y qué no. Perfecto. Nos gustaría que nos mencionaras un poco cómo te sientes cuando grabas la mesa. ¿Qué sensaciones salen o experimentas cuando empiezas a crear contenido para este proyecto? Pues mira, yo en general soy una persona un poquito psicorrígida con los procesos de creación y yo creo que la mesa transmite un poco eso. Es un producto al que yo le cuidaba hasta el color de la luz y que yo controlé en todas sus fases. Una de las cosas que estoy experimentando ahora conmigo mismo es tener menos control sobre un proyecto, a ver qué pasa, cómo controlo. Por ejemplo, Zona Franca es un proyecto donde hay 1000 variables que yo no controlo. Yo en la mesa de centro controlaba todo, desde la primera letra que se escribía hasta el color del video. Yo disfrutaba muchísimo a ver, te cuento muy rápido cómo era el proceso de un video. Nosotros teníamos que empezar trabajando un tema que tenía reportería, tenía revisión de documentos, era como básicamente llenémonos de cosas antes de ver exactamente por dónde nos vamos a ir. A veces teníamos una tesis más clara, a veces teníamos una tesis menos clara. Había un momento que yo disfrutaba mucho de poder tener esos documentos, que era cuando yo veía la historia, cuando ya decía, sí, yo ya sé cómo voy a contar esto, ya se me ocurre.
ya entiendo, pero esto era a veces sufrimiento, por la noche estar de mal genio, por la mañana un poco más tranquilo, comentándola con alguien, bueno. Esa es la primera idea interesante. El problema grande de un proyecto como La Mesa es que tú primero estás haciendo periodismo. Después de que ya tienes un poco el sustento periodístico de eso, tienes que condensarlo en un guión. ¿Cómo vas a condensar eso en un guión? Después de que tienes un guión, tienes que pensar cómo lo vas a contar visualmente. Y después de que tienes claro cómo lo vas a contar visualmente, tienes que pensar cómo le vas a meter a eso puntas satíricas. ¿Cómo le vas a meter a esos personajes? Eso puede pasar a lo largo del proceso en distintos momentos, pero en general son etapas o cosas que van por carriles independientes. Entonces, yo gozaba mucho cuando, por ejemplo, se me ocurría una buena punta para un personaje, cuando encontraba un fragmento de redes que me parecía maravilloso, me lo gozaba. Pero creo que el momento en el que yo realmente podía empezar a disfrutar completamente de eso, como era cuando ya habíamos grabado, cuando ya teníamos los personajes y cuando yo estaba revisando el material. Eso era un momento muy chévere porque yo podía sentarme a mirar el personaje, analizaba qué tomas me gustaban, cuáles no, me gustaba esto. Esa parte como de cocinar, casi como también un DJ, esa parte me parecía maravillosa. En general el proyecto pues lo disfruto y ha sido una cosa fundamental en mi vida, pero el proceso de carpintería más duro era duro y era serio, y todo el mundo en el equipo sabía que estábamos en un momento de no mirar sino para adelante, a sacar adelante lo que teníamos que hacer. Me queda más que claro. Y ya para concluir, cuéntanos, ¿en este punto de tu vida te consideras feliz? En este punto de mi vida me considero feliz. Ujú. Sí, yo pienso que diría que sí. A ver, yo he pensado mucho en si en este momento se terminara la carrera que tengo en el periodismo, como yo te decía, me iría absolutamente tranquilo. Diría, hice lo que pude, no fue lo más importante que pasó en el periodismo colombiano, eso está claro, porque también hay una fantasía es que esto tiene que tener letras de molde, estar en oro, tengo que estar en algún libro. Pero que nosotros hayamos, por ejemplo, ganado un Premio Nacional de Periodismo con un contenido tan crítico del periodismo nacional y de la política, fue para mí un momento en el que yo dije, ok, esto es como una demostración de que esto sí existe algo que es el periodismo, sí existe algo que es la crítica y sí existe una comunidad que valora ciertas cosas que se hacen. Entonces, profesionalmente podría parar ahí. Y si, por ejemplo, en un caso más tétrico, estuviera un avión que se está cayendo o me da COVID y estoy pues desahuciado, mi conclusión sería, no aplacé, pues tengo 40 años en este momento, no aplacé ninguna necesidad vital o ninguna experimentación vital que yo tenía en mi vida profesional, no la aplacé esperando a ver si llegaba el momento, o no la aplacé esperando a ver si alguien me lo validaba, porque hablaba de eso con un amigo que renunció y entonces está reuniendo mucho con gente para contarle la idea y él está un poquito como bloqueado porque nadie se la celebra. Yo le decía, nadie va a coger tu idea y la va a poner en la práctica. Nadie va a hacer tu idea por ti, nadie te va a decir que es maravilloso, nadie te va a sentar a decir es que tú lo que estás pensando es perfecto. La única persona que puede hacer eso eres tú. Y eso a mí me da como una tranquilidad de sí era lo que se podía hacer. Y también la expectativa de que estando en este punto en el que está, todavía hay muchas ideas que podrían pasar, que van por este mismo camino. Sí, creo que sí me hace feliz. ¿Y qué mensaje le dejarías a los jóvenes que nos están viendo el día de hoy? Yo no sabía que la revista de ustedes tenía preguntas así de un corte más existencial del oficio, de la vida, de la profesión. Pues mira, yo creo que para los jóvenes que están estudiando periodismo o que están pensando en proyectos o que están, digamos, detrás de alguna idea, eh, solamente diría que hay como tres elementos o cosas que yo siempre he pensado. Una es creer como en el proceso,
crean en el proceso. Los procesos sí dan algo, crean en un proceso. No importa cómo sea, no importa si ustedes se lo inventaron, no importa si es como darse un año, pero el proceso existe, el tiempo sí te da perspectiva, la idea de que hay un camino que se recorre es fundamental. Hay un proceso. El segundo a mí me ha servido entender muchas decisiones de mi vida como caminos donde yo digo, en el momento en que tomé la decisión, la tomé de buena fe con los elementos de juicio que yo consideraba que eran los más apropiados y los más honestos conmigo mismo. Creo en el camino, creo que si hay un camino que yo cojo por acá porque creo que es por donde puedo coger. No voy a coger por acá para después decir 200 metros más adelante que porque cogí por acá. No puedo hacer nada, cogí por acá, no hay nada que hacer. Entonces, por ejemplo, cuando tomé la decisión de que pongo la mesa de centro en la nevera para empezar lo de Zona Franca, si mañana fracasa el proyecto, yo no voy a decir, pero ¿cómo es posible que me haya devuelto? ¿Cómo es posible que yo haya tomado esa decisión cuando la mesa estaba ahí y la decidí dejar en la nevera? El camino existe y las decisiones se toman para mirar hacia adelante. Y lo último es creer en el corazón de uno, pensar que si uno tiene dentro de su tripa un deseo, una idea, de alimentarla, tratar de sacarla. ¿Por dónde la saco? Esto es un pensamiento, esto es una voz, esto ¿qué es? Voy a perseguirlo y la voy a tratar de poner afuera, porque cuando ya está afuera vas a poder ser justo contigo y decir, sí, esto por acá es. O de pronto, no, esto es una fantasía, yo no voy a ser futbolista, yo no voy a ser no, esto no es, esto es una cosa de niño que me dijeron ahí, vas a ser presidente de la República, vas a ser futbolista, vas a ser científico. ¿Qué eso es? ¿Qué eso es fantasía? ¿Qué eso es corazón tuyo? Que tú dices, no, sí, acá sí hay algo mío. Y ese es un proceso también. Carlos, gracias, infinitas gracias por habernos permitido entrevistarte el día de hoy, por darnos tus tips. De verdad que anoté este mensaje que dejaste para los jóvenes y de hecho ahorita que mencionabas que no esperabas que la entrevista fuera de esta forma, usualmente suele ocurrir, los dejamos con la duda existencial de, oiga, ¿qué es esto? Porque estamos hablando solo de sueños, porque estamos hablando solo del corazón y la razón. Y es por el hecho de que más allá de conocer su vida profesional, nos gusta conocer la verdadera esencia que los caracteriza. Y en definitiva, admiro muchísimo tu trabajo, admiro la persona que eres. Gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Y bueno, me queda más que claro que es importante escuchar nuestro corazón, no juzgar el proceso que llevamos y abrazarlo con todas las fuerzas del universo. Pues Camila, gracias, muy chéveres las preguntas. Fue una conversación agradable. También a ti, Eva, por el trabajo de la interpretación. Y bueno, suerte. Cuéntenme cómo avanza esto. Perfecto.